Un millón de gracias, Teresa, por aceptar esta invitación. Y poco más, ya sabemos que estamos en el ciclo La Tempestad, que es una propuesta formativa del Aula de Artes Escénicas de la UPO, la Escalera Teatro, junto al Servicio de Extensión Cultural y con el apoyo del proyecto Universidades Andaluzas Escena, que coordina la Universidad de Jaén y que nos permite trabajar en común a todas las universidades públicas andaluzas en este marco, en el concreto, en el ámbito del teatro. Adelante, Manolo. Gracias, Teresa. Qué gusto verte. Gracias. Buenas tardes. Hola, Teresa. Encantado de poderte ver. Hemos estado en comunicación, pero por WhatsApp y correo, pero encantado de conocerte. Como ha dicho Daidi, para nosotros es un honor que podamos compartir contigo y que compartas con nosotros, mejor dicho, tu experiencia. Y sin más dilación, pues empezamos, si te parece bien. Sabemos muy bien que Teresa Rally, o Rally, ¿no? ¿Es Rally o Rally, Teresa? Rally. Rally. Pero se escribe Rally. Rally. Pues hablar de Teresa y hablar de Yuyaskani es casi algo absolutamente que van unidos en cuanto a la experiencia teatral de uno y de otros, ¿no? Entonces, si nos gustaría que empezaras contándonos, pues, cómo se formó Yuyaskani, cuáles son sus objetivos, sus planteamientos artísticos, y dentro de esa creación, pues, bueno, qué participación tuviste tú, Teresa, en ello y cuál tienes actualmente, ¿no? En primer lugar, tengo que decir que soy muy contenta de estar aquí en esta ventana que atraviesa el espacio y que nos junta en el tiempo, que he aprendido a apreciar en este periodo tan complejo que a todo el planeta nos ha tocado vivir. Para nosotros ha sido un reto abrir nuestras mentes, ¿no? Y encontrar un nuevo camino para seguir haciendo lo que sabemos hacer, para descubrir cómo seguir conmocionando al público, cómo renovar la mirada, cómo deshabituarnos, cómo romper la rutina, y en eso estamos, ¿no? Entonces, siento que 50 años de vida en acción nos han permitido una conexión cada vez más, podría decirse, más refinada con la realidad de nuestro país, ¿no? Ahora, ¿cómo comenzamos? Nosotros somos hijos de una insurgencia escénica que se da en toda la América, y no digo solo Latinoamérica, sino en toda la América, desde mediados de los 60. Nosotros nacemos como grupo en el año 1971 y nos sentíamos al inicio como huérfanos de un liderazgo escénico, hasta que fuimos reconociendo a nuestros pares y nuestros hermanos mayores en toda la América Latina, ¿no? Atahualpa del Chopo en Uruguay, Augusto Boal y después Antunes Filo en Brasil, nuestro queridísimo Santiago García, nuestro amado Enrique Buenaventura, a quienes tuvimos que conocer viajando a Alemania, porque nunca pudimos viajar a Colombia durante 15 años, ¿no? Entonces, todos ellos, nuestros hermanos mayores y compañeros de ruta, fueron una luz para nosotros en los inicios, ¿no? Pero al principio sentíamos que nos hacíamos solos, tomando el rol de marginales dentro del teatro convencional, del teatro hegemónico, aunque luego, años después, nos dimos cuenta que no queríamos ser marginales, que no queríamos estar al margen, sino que queríamos ser una alternativa. Y tiempo después dejamos de lado el término marginales y nos constituimos en un grupo de un teatro de grupo alternativo, ¿no? Pero desde nuestros inicios recusamos los edificios teatrales que definíamos que eran dedicados a las élites y deseábamos conquistar la revolución desde el teatro, un teatro para cambiar la sociedad. Nos gustaría saber qué metodología utilizáis a la hora de poner en práctica esa creación colectiva. Y hay una pregunta específica
que también hacía un miembro de la escalera, que era si diferenciabais el método de trabajo, si se partía de un texto ya escrito o si la creación venía de una idea solamente, ¿no? Un poco para que nos Muchas contara gracias. vuestro método de trabajo, ¿no? Bien, es un elemento interesante con el cual es como nuestra partida de nacimiento. A la negación del teatro hegemónico, digamos, y de las salas de élite, siguió de una manera casi orgánica buscar, en primer lugar, textos literarios teatrales que pudieran apoyarnos en lo que nosotros queríamos compartir con los espectadores. Nuestros espectadores eran los trabajadores, gente del campo, gente de los barrios. Y entonces dijimos, bueno, es hora de que hagamos nuestras propias obras. Pero obviamente que éramos bastante principiantes en lo que significa la escritura literaria teatral, ¿no? Entonces estábamos ya conectados con esta premisa de trabajo de Enrique Buenaventura, de Santiago García, ¿no? Que fueron nuestros primeros inspiradores, junto con Bertolt Brecht y Peter Weiss, del teatro documento, que fueron dos personajes que estudiamos muchísimo en los 2 primeros años de vida del grupo, ¿no? Durante bastante tiempo de alguna manera nos opusimos a usar la palabra metodología, porque ya conocíamos las metodologías de otros grupos en América Latina y de alguna manera, respetando profundamente sus grandes aciertos, sentíamos que la palabra metodología llevaba a una especie de congelamiento. Entonces nosotros desarrollamos la visión de actitud, una actitud creadora que pudiera ser cambiante de acuerdo al momento de nuestra vida, de acuerdo al contexto que estábamos viviendo, de acuerdo a la temática. Esa investigación es cambiante y se va trenzando con lo que es la búsqueda en el espacio escénico. Esa búsqueda en el espacio escénico está alimentada de improvisaciones que han tenido muchos nombres. Actualmente improvisamos creando eslabones, que le llamamos, ¿no? Eslabones que nos permiten entender mejor cómo tratar nuestros materiales, y también acumulación sensible. Es un término que nos hemos inventado para entender qué pasa cuando yo voy a la sala y tengo una serie de informaciones teóricas, analíticas, pero eso todavía no ha bajado la inteligencia de mi cuerpo entrenado, mi cuerpo que tiene un trabajo a través del cual puedo componer secuencias en el espacio, puedo trabajar con objetos, pero todo eso entra en la noción de acumulación sensible. Sobre todo recalcar el concepto de actitud creadora y de acumulación sensible me parecen extraordinarios, ¿no? Y nos ha hablado, digamos que de la creación, pero jerárquicamente, dentro de la creación colectiva, que lo ha empezado a aclarar, pero lleva consigo esa distribución de, digamos que de responsabilidades, ¿vale? Dentro de un montaje, lleva consigo digamos, un estatus jerárquico a la hora de tomar las decisiones. Es una pregunta muy interesante, muy importante. Entonces, si bien nuestro director Miguel Rubio siempre dice en todas sus intervenciones que él es hechura de sus actrices y actores, cosa que yo estoy totalmente de acuerdo, porque Miguel cuando empezamos todos juntos era un actor más, era un compañero más de nosotros, ¿no? Si bien él remarca eso, yo pienso que hay definitivamente hay un nivel de jerarquía. Él es nuestro director. Entonces, quien selecciona es el primer espectador. Él es nuestro primer espectador. Entonces, hemos aprendido a confiar, pero no te puedo negar que el territorio escénico y de creación es un campo de batalla, siempre. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta que era él el que tenía la razón. Pero
Pero, y ahí está lo interesante, todo ese material que no entra en el espectáculo y que, por ejemplo, yo propuse, es mi material también. Entonces ahí entra a tallar otro término que nos encanta y que usamos mucho, de postproducción. Entonces, yo hago una improvisación y tengo la libertad de usar en mi improvisación cosas que yo sigo teniendo vivas en mi cuerpo. Regresando a la pregunta, hay una jerarquía que no está dada por el hecho de que tú me tienes que respetar porque yo soy el director, aunque de alguna forma, con el tiempo, nosotras y nosotros no necesitamos que él nos lo diga, lo respetamos como director, así como él nos respeta como actrices y actores. Y es un respeto que todos hemos ido ganando a pulso. Entonces, para resumir, acumulación sensible, investigación, actitud para investigar y proponer, actitud para traer material individual o material de A2 o de A3, ¿no? Y luego viene el trabajo que convencionalmente se llama trabajo de mesa. Antes hacíamos mucho trabajo de mesa, ahora la mesa está en el escenario. Está en el escenario. Cuando entramos en el momento de lo que convencionalmente se llama el montaje, está como mezclado, ¿no? Me parece interesantísimo el que podáis tener no solo la capacidad, sino la posibilidad de elementos y trabajos que ha hecho posteriores, pues volverlos a traer al que en ese momento está desarrollando, ¿no? Creo que es muy especial esa circunstancia, ¿no? Ciertamente. Yo creo que en nuestro caso tiene que ver con el hecho de que para nosotros ha sido siempre muy importante el repertorio. El repertorio son las obras vivas que tenemos, que cada cierto tiempo o cada aniversario volvemos a compartir. Y entonces el repertorio nos permite mirar nuestra historia no en el sentido cronológico, sino como quien ve capas translúcidas de ida y vuelta, ¿no? Entonces, como lo que yo estoy haciendo ahora está conectado con algo que encontré hace 15 años y de pronto siento cómo se expresa ahora en el trabajo de hoy, son como una cosa virtual, ¿no? Entonces, hemos aprendido mucho armando nuestros repertorios y compartiéndolo con públicos que en esta premisa de mantener fresca la memoria, públicos que no han vivido eventos que existían cuando, por ejemplo, hicimos una obra muy grande que se llamó Contra el Viento, para hablar de la violencia interna en el Perú, y que la volvimos a dar cuando cumplimos 30 años y venían los jóvenes no podían dejar de agarrarnos diciendo no sabíamos esto, no sabíamos esto, qué poderoso es esto, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, hemos trabajado mucho con la noción de entrenamiento general y de entrenamiento aplicado, ¿no? El entrenamiento general es el que tenemos todos, cada uno a su manera, porque en los 70 entrenábamos juntos como un coro, todos iguales, pero con el tiempo fuimos diversificándonos y desarrollando intereses y particularidades, ¿no? Entonces, el entrenamiento general, cada actriz y actor lo maneja como es su camino, y el entrenamiento aplicado es lo que te comentaba hace un rato que hacemos cada vez que vamos a empezar un proceso de creación, que entrenamos para encontrar el camino. Sí, leímos que en esa época el conflicto entre Sendero Luminoso y el Estado pues impidió ir a actuar a zonas en donde normalmente vosotros actuabais, ¿no? De zonas rurales y que supuso para vosotros un cambio, ¿no? Así Importante, es, ¿no? así es. Y en esa época fue que tuvimos por primera vez una casa, que es un elemento del que normalmente no se habla, porque mucha gente piensa que nosotros somos un grupo sustentado financieramente por el Estado peruano.
de ninguna manera. Recién este año, el año 2 de la pandemia, hemos ganado un concurso planteado por el Ministerio de Cultura para poder mantener nuestra casa y seguir haciendo talleres y pedagogía de manera virtual. Es la primera vez en nuestra vida, cuando ya estamos en el año de los 50. Entonces, esa primera casa que tuvimos, que fue nuestro refugio en el periodo de violencia interna, la compramos porque nos invitaron a Europa a una gira, ganamos mucho dinero y no lo repartimos, sino con ese dinero compramos una casa, ¿no? Y allí, en este encierro del país, encerrados de nuestro país, encerrados en nuestra propia ciudad, empezamos a investigar sobre los espacios, sobre cómo hacer la máscara, cómo estudiar, hicimos una biblioteca, hicimos un espacio para construir máscaras, hicimos el espacio solo para entrenar, y ahí estuvimos hasta el 88, donde vendimos esa casa y compramos la otra, donde estamos ahora, y donde levantamos un teatro. Y entonces la casa se convirtió en un espacio abierto. Pero en un montaje de Yuyaskani, ¿qué peso tiene? Porque Bertolt Brecht tenía algo que siempre unía el fondo y la forma, ¿no? Y la estética y los ideales era capaz de manejarlo, pero en un montaje de Yuyaskani, ¿qué peso tiene el texto literario? ¿Qué peso tiene el mensaje político? ¿Y qué peso tiene la concepción estética? Si hay algo que hemos aprendido de Brecht, justamente, independientemente que sea aristotélico o épico, es la libertad para crear una estructura que sea abierta, que sea dialogante entre sus partes, ¿no? Porque inmediatamente después de hacer La Madre, donde estaba dividida en unidades de acción, era un teatro épico, salíamos a la esquina a cantar las canciones, teníamos unas cortinas donde mostrábamos los títulos de cada escena, era genial, ¿no? Entonces, pero después hicimos una obra que llamamos Alparaicu, como una fiesta en el campo, que era completamente de inspiración andina campesina, y esa noción de las unidades de acción fue extraordinaria para nosotros, porque hicimos un esquema donde pudimos construir las unidades que cada una tenía su título, pero en la acción no había ningún título. Y había al principio los personajes, nos acercábamos al público a contarles el inicio de todo, y era muy emotiva. Entonces, yo aprendí mucho cuando tuve la fortuna de ver varios montajes de Brecht en el Berliner, y nunca me voy a olvidar del montaje de Puntila y su criado Mati, ¿no? Donde hay una escena extraordinaria con este actor Eckhart, no me acuerdo, un actor muy importante de Brecht, donde baila sobre las botellas que están encima de una mesa. Ese hombre, que pesaba un montón, tenía un entrenamiento exquisito, y Brecht nunca habló del entrenamiento físico, nunca, ¿no? Él decía que el actor debía ser un investigador, un escritor, debía tener una opinión sobre su realidad, debía ser un poeta. Eso lo hemos seguido al pie de la letra. Cada uno de nosotros es músico, es danzante, escribimos, cantamos y podemos proponer dramaturgias, ¿no? Entonces, esa enseñanza de Brecht la tenemos metida en la piel, ¿no? Entonces, Eckhart Schaar me hizo llorar, me hizo reír. O sea, lo épico no significaba distanciarte de lo que significa el fondo, tus estados interiores y la fisicalización de ellos, que es como yo interpreto ahora con mi propia lengua lo que yo no hablo de emociones, yo hablo de estados interiores, ¿no? Trabajar con las premisas que Brecht desarrolla en su universo es de una riqueza extraordinaria. Por ejemplo, creo que hay dos fotos de esa obra. Esa y la segunda foto, podemos ir a la segunda, ya, y la primera otra vez. Entonces, esa fue la primera obra que hicimos, que se llamó Puño de Cobre.
nosotros estábamos haciendo en el 71 que nos fundamos, dijimos, tenemos que hacer una obra muy importante para la historia del Perú. Vamos a hacer una obra sobre la Guerra del Pacífico, que fue la guerra con Chile, y que dejó heridas que hasta ahora en ninguno de los dos países se van superando completamente. Pero en el camino hubo una masacre en la sierra, en un asentamiento minero, dominado por la Cerro de Pasco Corporation, con capitales norteamericanos, y dijimos, esto es más importante que hablar de la Guerra del Pacífico. Nuestro entrenamiento corporal era muy gimnástico, no teníamos una noción de lo que era entrenar actoralmente, ninguno de nosotros estudió en la Escuela de Arte Dramático, y fuimos consultando y encontrándonos con los maestros y buscándolos y recibiendo y componiendo de alguna forma lo que era para nosotros la formación como actrices y actores, ¿no? En esta obra van entrando personajes que están más conectados con nuestro mundo real, obreros y obreras, un campesino, y los vamos combinando con canciones que eran un huayno, por ejemplo, que es música tradicional peruana, o una canción de la Guerra Civil Española, ¿no es cierto? Pero es muy divertido porque en esa época estaba Augusto Boal y lo invitamos a que viera un ensayo. Entonces había una escena que estábamos todos sentados hablando con unas polleras del campo y Augusto Boal dijo, ay, esa escena parece el té de las abuelitas. Construimos una obra mítica donde dos triadas se enfrentan para encontrar el maíz de la vida, que de alguna manera era la paz, ¿no? Entonces, en esta obra entran los personajes danzantes, enmascarados, ahí está poniendo enmascarados, y hay un texto, como me preguntaba Manolo, hay un texto, pero la música y la danza son determinantes en nuestra relación con el espectador, participante, asistente, observador, ¿no? En donde los que venían a vernos podían caminar por todo el espacio. Y fue muy interesante porque al principio los espectadores pasaban por una cortina y se encontraban de frente con todo el espacio vacío y las paredes llenas de cosas y no sabían qué hacer, no sabían si entrar, a veces entraban en fila, pegaditos, otras veces entraban y se pegaban contra las paredes y tenían miedo. Y nosotros nos movíamos y aprendimos a tocarlos y a llevarlos sin mirarlos para que no se sintieran perturbados, ¿no? Y a integrarlos a la acción de las actrices y actores. Esta es otra escena en otra parte del espacio donde la máscara es muy importante, ¿no? No solamente hemos trabajado con máscaras tradicionales, asimilándolos a nuestros personajes, sino también eso fue casi desde el principio de la vida del grupo, que empezamos a hacer máscaras de los rostros de los políticos, de la clase política dominante, ¿no? Construyéndoles personajes muy satíricos, irónicos, y eso empezó en la calle, en las acciones de activismo que hicimos a lo largo de los años, ¿no? Este es otro momento muy fuerte. Aquí hay una instalación en la pared, ¿no? Donde hay como una línea de comunicación de diferentes imágenes de Sendero Luminoso y el que está delante es Abimael Guzmán, ¿no? Que tiene toda una composición física, no habla, por supuesto, no dice nada, pero su cuerpo va comunicando esa rigidez y ese violentamiento. Y abajo de su carromato se prende una luz y está el Cristo yaciente, que es una persona presente en todas las festividades religiosas de la ciudad de Ayacucho, que es al sur de Lima, donde se dio
la violencia de una manera mucho más cruenta. Entonces, ahí componemos plásticamente una oposición. Y este personaje de aquí es una escolar, que son los personajes que están todo el tiempo en la obra, porque es en el campo de la educación, abandonado por el gobierno, donde entró Sendero Luminoso de una manera demasiado potente, ¿no? Representa a las mujeres que fueron esterilizadas. Actualmente, después de casi 30 años, sigue el juicio contra Fujimori porque no han logrado resarcirse de esa agresión, ¿no? Esta es una acción, por ejemplo, esto es una acción de espacio público que hicimos cuando fuimos a celebrar los 30 años del Grupo Ayacucho, en cuya plaza central está la placa recordatoria de la instalación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una placa que durante años la gente pisaba y no sabía que era la placa. Entonces, una de las acciones que hacíamos todos los días durante 15 días era que íbamos diferentes personajes a limpiar la placa y a hacerle una ofrenda. Esta es una escena que ha sido muy frecuente en nuestra historia de ir a un pueblo, que en este caso era en Ayacucho, donde están los músicos ambulantes. Aquí está la gallina, el perro, el burro, y por ahí está sentada la gata. Entonces, íbamos a, maravilloso poder trabajar en la calle donde no hay carros ni nada, y ahí creábamos el espacio público, lo teatrábamos y ahí hacíamos el espectáculo. Esto ha sido hace 15 años. Seguimos. Esta es una de las escenas del último trabajo que se llama Discurso de Promoción, que también usa carromatos, pero más chiquititos, ¿no? Y donde el público puede caminar o sentarse, donde se está exponiendo un cuerpo, y es parte de una escena donde estamos hablando, hablar es un decir, estamos accionando con danza, presencia, sobre lo que significa en el Perú la trata de niñas y mujeres, que hasta el día de hoy no se enfrenta directamente porque hay poderes ocultos detrás de la trata de mujeres y niñas. Aquí hay es lo que yo le llamo la mujer árbol, que está conectada con otros momentos de la escena que tienen que ver con la depredación de la naturaleza. En esta obra también siguen algunos escolares presentes, porque conectamos mucho el poder de la educación con la conquista de la verdad y de la justicia, ¿no? Este es un momento donde extendemos nuestra visión del país hacia el mundo, ¿no? Porque partimos de una frase de un estudioso peruano maravilloso que habla de que para entender el país hay que entender el mundo. Es un ícono que está en los libros escolares, ¿no? Mucho. La madre patria, ¿no? Que es este personaje con un seno afuera, que heredamos de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Y que entra de alguna manera en el imaginario de la educación en el Perú, y que nosotros desarmamos, desdoblamos, intervenimos y la hacemos accionar con diferentes estados, ¿no?, de ánimo. Un aspecto de la vida del grupo del cual hablaremos en algún otro momento porque es una fuente muy importante, que es la pedagogía, ¿no? Aquí, este es parte de un encuentro que tuvimos en un pueblito en el Valle Sagrado, en el Cusco, muy, muy lejos, chiquito, donde todos los escolares vinieron y nos encontramos con ellos para hacer juegos teatrales, y al final hacemos encuentros preciosos con ellos, y luego dejamos que ellos nos den su pensamiento y su opinión. Queríamos preguntarte, porque a nosotros nos ha impactado mucho el trabajo de Antígona en las poblaciones rurales, ¿no? Si nos puedes contar cómo confluye la peripecia de Antígona y la de los familiares de desaparecidos en Perú, y cómo se elaboró un poco los textos. Algo nos has dicho de cómo se elaboraron los textos. Y hay una pregunta muy personal que sería: ¿qué tienes tú de Antígona, Teresa?
empecé a recomponer mi propia trama familiar de memoria. Y de pronto recordé que el libro que yo tenía de Sófocles tenía la dedicatoria de mi padre, que me lo había regalado cuando yo estaba estudiando en el colegio, ¿no? Y de pronto cobró mucho valor para mí la información en la cual nunca había hurgado tanto, de que mi padre es hijo de un hombre que vino de Grecia, o sea, mi familia paterna es griega, ¿no? Y mi abuelo y mi abuela paternos son griegos y se instalaron acá en una ciudad de Lima que se llama El Callao, que está al borde del mar, ¿no? En el muelle del Callao. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar, a escuchar mi propio imaginario, ¿no? Y a darme cuenta qué poderoso podía ser ese inconsciente, ¿no? Y empecé a investigar sobre el ADN, ¿no? De cómo nuestro ADN guarda muchas personas que podrían haber sido nosotros, pero que en el camino como que se activa, o se activa una parte, pero ahora ya se sabe en la ciencia que toda esa serpiente que vendría a ser la serpiente cósmica, ¿no? La cadena del ADN, está dentro de mí y guarda muchos personajes, ¿no? Entonces que algo de eso me dice, me comenta, me informa, se fisicaliza en mi manera de ser. Y una vez que yo llevé a Antígona a un encuentro de mujeres del proyecto Magdalena, muy lejos, en Dinamarca, había una griega y me dijo que muchas imágenes de mi cuerpo accionando o moviéndome a ella le eran demasiado familiares, que estaban en muchas iconografías griegas, ¿no? Entonces yo lo constaté cuando por fin pude ir a Grecia recién hace 4 años, y lo primero que hice fue ir a investigar y darme cuenta que sí, ¿no? Que hay toda una imaginería clásica que se conecta con lo que yo me muevo, con lo que yo hago, ¿no? Es una acción que construimos junto con un colectivo de jóvenes activistas, mujeres, que están accionando en las calles y en todo espacio y plataforma, no solamente en relación a la defensa de lo que es el movimiento LGTBQ, no solo frente a la defensa de lo que son las desapariciones de las mujeres y jóvenes, a la trata de niñas y adolescentes, están accionando también en relación a la violencia y a los feminicidios, que en el mes de abril ha sido de los más altos y que se han acentuado durante todo el año pasado en la pandemia. Este es un personaje de la última obra que hicimos, que se llama Discurso de Promoción. Es un personaje maravilloso de una fiesta del pueblo de Paucartambo, en la provincia de Cusco, dentro de Cusco, y se llama El Doctorcito, y tiene un cuaderno con el cual va fastidiando a todos los asistentes a la fiesta diciéndoles que los van a enjuiciar. Bueno, se los dice con el cuerpo, porque la máscara completa nunca habla, ¿no? Salimos a la Plaza San Martín, que es una plaza muy central en el centro de Lima, sacando los personajes de la última obra. Este es el ícono de la madre patria, ¿no? Acá lo ven muy bien, muy parecida, ya está con el pecho cubierto acá, pero es de los libros escolares. Y esta calaca, que es una calavera, que la hemos vestido para que no escandalice, también es parte de la obra que hacemos en espacio cerrado, y salieron a accionar aquí en la Plaza San Martín, ¿no? Retrocedemos otra. Y aquí están las escolares, ¿no? Aquí estoy yo de escolar cargando a la espalda al Libertador San Martín, ¿no? Y las escolares llevamos a los libertadores a la espalda, que están también en la obra, pero aquí los manejamos de otra manera, y nos vamos encontrando con estos personajes que están al lado, que son los notables, ¿no?
los notables que siempre están en el poder y que están atravesados de corrupción. Esa es la última acción de calle, intervención de espacio público que hicimos este año. ¿Cuál sería tu isla de Próspero, Teresa? ¿Qué buscarías? ¿Qué intentas? ¿Cuál sería tu isla de Próspero? Yo creo que mi isla, como decía nuestro querido amigo y sí, maestro Eugenio Barba, mi isla es flotante y se va moviendo por todo el país. Y empieza en Magdalena del Mar, donde está la casa de mi grupo, donde estoy levantando el rincón del archivo, que soy encargada del archivo del grupo y estoy construyendo ahí la memoria de los papeles y de los recortes, pero tomando conciencia que en mi cuerpo está la memoria que cambia y en los cuerpos de mis compañeros, donde está el espacio escénico que soñamos volver a habitar. Entonces es una isla presente que sale de ahí y que va flotando a donde estén nuestros amados compañeros y colegas, como ahora están ustedes. Aquí, a través de esta pantalla líquida, que yo les digo a mis alumnos, que esto es como una pantalla porosa, que pensemos que estamos sudando juntos, que nos estamos construyendo una comunidad efímera, ¿no?